ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Laboralmente hablando, sabe usted que agrego el lunes y el viernes, digo que laboralmente hablando termina. Lunes 4 de marzo del año 2024. Coincidentemente, el 4 de marzo se cumple para el Partido Revolucionario Institucional un año más de existencia, aun cuando fue el abuelo del PRI, que fue el PNR, luego cambió a PRM y posteriormente a PRI, que es el nombre actual que tiene. De 1929 a la fecha, estamos hablando de 71 más 24, son 95 años. De tal manera, pues, que le faltarían 5 para cumplir 100 años o un siglo. Vamos a ver qué pasa en estos 5 años, si se atreven a hacer lo que parece obligado e ineludible, una puesta al día profunda, pero eso ya será otro cantar que hablaremos en alguna fecha posterior. Hoy voy a comentar con usted algo relacionado con esta visión estridentista, y no me refiero al movimiento estridentista de principios del siglo XX, del siglo pasado, aquellos mexicanos intelectuales, casi todos ellos, que al grito de viva el mole de guajolote rompían prácticamente con todo lo que se consideraba, si no sagrado, pero respetable. Germán Lizarzurbide era el que encabezaba a ese grupo, que por su estridencia fue conocido así, como los estridentistas. Decía aquí en este espacio, ya hace quizá 2 o 3 años, el daño que causan a la democracia los excesos verbales. Me refería por excesos verbales a aquellos que proferían los que veían Venezuela y Cuba en toda declaración o todo acto y decisión del bulto del presidente López Obrador, y ya veían a la vuelta de la esquina una dictadura comunista y socialista, etc. En aquellos momentos, como ahora lo hago, los excesos verbales nublan la objetividad y distraen y causan un daño perverso en los ingenuos, por no decir ignorantes, que se asustan al escuchar u oír, la mayor parte de ellos, la palabra dictadura, que no tienen la menor idea de lo que significa en términos institucionales. Ahora hablan algunos, si perdemos la Suprema Corte, viene la tiranía y la dictadura. Y luego por allá también otro diciendo más o menos lo mismo. Pero en ninguno de esos 2 casos que tomo como ejemplo, en el primer caso la licenciada Vázquez Mota y en el segundo el ingeniero Pedro Ferriz, la verdad es que le causan mucho daño por dejar las cosas de esa manera. Ni uno ni otro han vivido en una dictadura y tienen una vida muy cómoda, producto de su trabajo. Ambos no son lo que podríamos llamar clase media, son personas los dos bastante acomodados, con un capital, una riqueza acumulada a lo largo de muchos años de trabajo. Pero salen a prevenirnos en contra de esa tiranía y esa dictadura. La verdad es que, repito, le hacen mucho daño al análisis objetivo de la situación política. Y luego por allá la señora senadora Josefina Vázquez Mota habla. Si perdemos la Corte, ya perdemos todo, perdemos el país y esto va a ser una tiranía, una dictadura. Con todo respeto, licenciada, no tiene usted idea de lo que está diciendo. Mire, explicándole de manera muy sucinta. No necesita hoy, ni mañana, ni pasado, Morena no necesita tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para poder manejar la Corte a su gusto. Y le voy a decir por qué, y me extraña, porque usted es economista
y debería saber de números. La redacción actual de la Constitución, en lo que se refiere a la sustitución de los ministros de la Suprema Corte, es muy sencillo. El Ejecutivo envía una terna al Senado, éste la analiza y tiene la facultad de seleccionar a uno de esos tres por mayoría calificada, pero si ninguno la obtiene va para atrás la tercia. Y luego el Ejecutivo, siempre de acuerdo con el texto de nuestra Constitución, puede enviar otra terna y el Senado la vuelve a analizar. Si ninguno de los tres en esta segunda terna cumple con ese requisito de la mayoría calificada, que serían 2/3 de los senadores presentes en la sesión, se devuelve por segunda ocasión al Ejecutivo y él tiene la facultad otorgada en la Constitución para seleccionar al que quiera, como lo hizo con esta mujer que es una analfabeta en materia de derecho constitucional, la señora Lenia Batres. Y eso lo podrá hacer sin mayor problema la anticientífica o la ingeniera de obtener una de las dos, la victoria este 2 de junio. De tal manera que podrían ellos, con esa vuelta a algo que establece la Constitución, pero con una facultad que les otorga esta misma, este texto fundamental. Ahora bien, ¿cómo se puede evitar eso? Bueno, hay varias formas, pero la más efectiva, o quizá la única efectiva, es si la oposición obtiene, ojo, si la oposición obtuviere en la elección de este 2 de junio la mayoría absoluta, ojo, la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. ¿Por qué razón? Porque de esa forma la oposición tendría el control de la ley de ingresos, porque al ser una ley es aprobación de las dos cámaras, es bicameral, y controlaría el presupuesto de egresos de la Federación, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. De tal manera, pues dice, oye Ángel, pero ¿qué tiene que ver la designación de un nuevo ministro? Muy sencillo. Si yo tengo los elementos que controlan los ingresos del Ejecutivo y también tengo el control sobre la asignación en el presupuesto de egresos de la Federación, el Ejecutivo estaría obligado a negociar con la oposición y encontrar un acomodo. Y veamos los números mágicos. Espero que se vea esta lámina que está aquí. ¿Está clara? Muy bien. Dice números mágicos. En el caso de la Cámara de Diputados, serían 251 diputados para obtener la mayoría absoluta. Y senadores, 65. Muy bien. ¿Cuántos son ahorita, en este momento? En el caso de diputados, la oposición tiene 197 diputados. 197, lo cual le da el poder de impedir la reforma constitucional cualquiera que ella fuere. ¿Por qué? Porque como no tendría el oficialismo los 334 diputados necesarios, en ese momento se amuela tranquilamente. Ahora bien, ¿qué pasa con el oficialismo, que incluye al Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena? Tienen 275 diputados. Les alcanza para controlar el presupuesto y también, por la mayoría absoluta que tienen en el Senado, controlar la iniciativa de ley de ingresos, pero en ningún caso pueden promover una reforma constitucional. Ahora bien, en el caso del Senado de la República, la oposición tiene hoy 33 diputados. No le alcanza, evidentemente,
porque no llega a los 65 que requeriría la mayoría absoluta. Regresando pues a nuestros dos tremendistas o estridentistas mencionados, pero hay muchos, tomo esos dos ejemplos por la fama y su presencia en las redes de ambos. Una de ellas es la licenciada, es senadora, y el otro es un youtuber, un influencer. Es Pedro, con una gran carrera en los espacios mediáticos, de los cuales tuvo que salir en condiciones lamentables por un asunto privado de él que no tiene caso comentar, seguramente usted lo conoce. Ahora bien, ¿por qué nadie del lado de la oposición le da prioridad a esos dos números mágicos? 251 diputados y 65 senadores. ¿Por qué? ¿Por ignorantes? ¿Por perezosos intelectuales? ¿Porque no estudian? ¿Porque no analizan las cosas? Pero por eso le digo a usted, la gran prioridad que tiene la oposición es obtener esos dos números mágicos. 251 diputados y 65 senadores, como planteo aquí. Y con esos dos números mágicos impediríamos no solo una reforma constitucional, sino que obligaríamos a quien resulte. En este caso, pues estaríamos hablando de negociar con la anticientífica, en el caso de la ingeniera sería afín a la oposición y no habría mayor problema. Pero en el caso de la anticientífica, se le obligaría a negociar con la oposición en el Congreso y no podría aprovechar ese loop, esa salida por ahí, ese libramiento que aprovechó esta vez López Obrador el bulto. Por eso valdría la pena que estos estridentistas de nuevo cuño no caigan en esas cosas que la dictadura, la tiranía, harían un mejor servicio a la democracia y a la campaña de la ingeniera y de los candidatos de la Alianza Va por México o Fuerza Corazón, ni Cuajo, Pulmones, Hígado, no sé ni cómo se llama, para obtener, repito, esos dos números mágicos que nos permitirían, y repito para terminar, controlar los ingresos y controlar también la distribución de los mismos. Por eso cuando escuche usted a estos dos personajes y a otros que padecen del mismo mal, el no ponerse a estudiar y a analizar las cifras, no les haga caso, por favor, y mejor dedique su tiempo y su interés en promover entre los ciudadanos estas cosas tan sencillas. 251 diputados y 65 senadores, y con eso, con esos dos números mágicos que alcanzaremos este 2 de junio, tendríamos a la anticientífica agarrada de sálvase a la parte. Muchas gracias por su atención y repito, no les haga caso a esos que ven tiranías y dictaduras. Mejor que, pues iba a decir alguna cosa que no viene al caso. Muchas gracias y nos vemos mañana martes.